Así con sus ojos cerrados van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico. No estoy muy lejos de ustedes, pero tampoco muy cerca, pues estoy en Los Ángeles. Y me invitaron a compartirles una temática que en realidad sería más extensa. En una hora no voy a poder alcanzar a dar todo, ¿verdad? Pero espero dar lo más importante, porque es una temática que muchas veces no se toca como a profundidad, que es la obediencia. Para entender la obediencia, primero tendríamos que entender lo que es la libertad. Y tenemos que diferenciar entre libertad y libre arbitrio o el libre albedrío. No son la misma cosa. ¿Qué es el libre arbitrio o el libre albedrío? Es la capacidad de elegir entre blanco y negro, bueno y malo. Pero eso no es ser libre. Porque libertad como tal es siempre elegir el bien. ¿Qué es lo contrario a la libertad? ¿Qué es lo contrario? ¿Alguien que no es libre está? ¿Está qué? ¿Está qué? Preso. Está esclavo. ¿Qué es lo opuesto a la libertad? La esclavitud, el estar preso. Y eso evidentemente se nos viene mal la idea física, pero también tiene que ser espiritual. Por eso podemos decir, por ejemplo, que una persona diga: yo soy libre de abortar. No, tú no eres libre de abortar, porque el aborto en sí mismo es una esclavitud para acabarla, que termina con una vida, la del no nacido. Yo soy libre para pecar. No, tú no eres libre, tú tienes libre arbitrio para pecar. Pero en el momento que pecas, tú ya no eres libre, porque ¿qué hace el pecado? Esclavizar. Fíjense, hasta se oye raro. Nadie dice, por ejemplo, soy esclavo de la humildad, estrictamente hablando. No, tú eres esclavo de la soberbia, porque cuando tú eres humilde, tú eres verdaderamente libre. Entonces, para entender la obediencia, primero aclarémonos en esto. No confundamos libertad con libre albedrío o libre arbitrio. Todos tenemos libre arbitrio. Todos los que están aquí, sin yo conocerlos, todos tienen libre arbitrio. Pero yo no sé qué tantos de los que están aquí sentados son verdaderamente libres. Porque para eso tendría que yo saber qué están eligiendo con su libre arbitrio. ¿Estás eligiendo pecado? No eres libre, eres esclavo. Si eliges el bien, estás siendo libre. Por eso, inclusive, ¿cuántos santos y mártires han estado esclavizados por persecuciones? Y adentro de su celda son las personas más libres. ¿Y cuántos de nosotros, pues no estamos entre rejas y realmente vamos caminando todos esclavizados? Por vicios, por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, primero diferenciemos esto. Libre arbitrio es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y eso lo tenemos todo. Libertad es siempre la elección del bien. Libre solamente es el que elige el bien. Ahora, el bien supremo, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, en la libertad hay ciertos niveles. Por ejemplo, ¿un ateo puede ser libre? Sí. ¿Por qué? ¿Porque un ateo puede elegir el bien? Sí. Yo conozco muchos ateos buenos.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros los católicos no estamos llamados a ser buenos. Nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesús. ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, Dios mismo. Y la meta es ser semejante a Él. Entonces, evidentemente la pregunta sería, ¿se puede llegar a ser santo sin la ayuda del Señor? Es imposible. Es imposible. ¿Se puede llegar a ser bueno sin la ayuda, a lo menos consciente o directa, de Dios? Sí. Hay ateos que son buenos. Entonces, cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de varios niveles. Por ejemplo, el ateo que hace el bien es libre, pero hasta un nivel. ¿Tiene el máximo de libertad? No, porque ¿cuál es el máximo bien? ¿Quién es el máximo bien? Dios. Si tú no lo tienes a Él, tú no tienes la plenitud de la libertad. Chance y no eres esclavo, pero estás así como en un término medio, vamos a decirlo así. Esto también es importante porque para la obediencia, ya nos decía en los Hechos de los Apóstoles 5, San Pedro, que es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. ¿Obedecer a los hombres es algo malo? Depende. Si ese hombre te está llevando al pecado o al mal, ¿tú tienes que obedecer? Pues desde luego que no. Pero si el hombre o los hombres que te están mandando y tú tienes que obedecer, te están ofreciendo un bien, pues ahí no hay ningún problema. Aquí el problema está en que aun cuando sean cosas buenas de los hombres, y esas cosas de los hombres buenas están por encima del bien supremo que es Dios, ahí discúlpenme, nos tenemos que grabar esta de los Hechos de los Apóstoles. Dice, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Tengo yo una charla ya hablando de lo que les voy a contar ahorita, más largo, nomás se los menciono así rapidito. Hasta hace unas semanas, aquí el gobierno de California quería meter una ley en donde prácticamente se iba a meter con la confesión. Iba a obligar a los sacerdotes que revelen el secreto de confesión. No les voy a dar la charla, si quieren saber por qué eso, porque te la pintaban, es para cuidar a los niños, porque qué tal si un abusador se confiesa y todo eso. No, es un ataque directo a la iglesia. Y si quieren saberlo, vean esa charla, al final voy a dar mi website y todo eso para que la vean. Aquí yo nomás le menciono esto, es decir, supongamos que haya pasado, no pasó gracias a Dios por el resto del año, quién sabe si mañana, el próximo año la vuelven a poner esta propuesta. Pero aunque llegara a pasar, ¿el sacerdote está obligado a obedecer a esa ley? No, porque el sacerdote bien le podría decir al gobernador y a los legisladores de California, primero obedezco a Dios que a ustedes. ¿Los católicos tenemos que obedecer la ley? Sí, pero cuando la ley se le pone, vamos a decirlo, de pechito a los trancazos con la de Dios, discúlpame, es primero Dios. Y si tengo que ir a la cárcel por esto, voy a la cárcel. Hay que tener primero bien claro esto. Pero que quede claro que no está mal obedecer a los hombres, simplemente que primero se tiene que obedecer a Dios. Que aunque sean cosas buenas de los hombres, si estas sustituyen las de Dios, no se tiene que obedecer, y mucho menos si las leyes de los hombres van en contra de las cosas de Dios, pues mucho menos, ¿va? Pero por ejemplo, así como les digo, ¿es voluntad de Dios que el sacerdote viole el secreto de confesión? No, por lo tanto no va a obedecer. Pero yo les diría, ¿es voluntad de Dios que nosotros respetemos la luz roja del semáforo? Sí. ¿Y en qué capítulo de la Biblia está eso? Pues no lo van a encontrar. Esto sirva para muchos protestantes que son fundamentalistas. A ver, eso que cree la Iglesia Católica no está en la Biblia. Pues dime. A mí me gusta un poquito ponerlo así, un poquito enojados, porque a veces ponen, por ejemplo, en internet, ¿dónde dice la Biblia que esto y esto y esto? Yo le digo, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que tienes que tener Facebook? Que es por donde me estás escribiendo. No, eso es otra... No, dime, pues, porque si todo tiene que estar en la Biblia,
Dime en qué capítulo del Evangelio de San Juan dice, hijos míos, ábranse un perfil de Facebook y defiendan mi palabra en Facebook. No. Y a veces le saco esta también del semáforo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero ¿quién puede dudar de que Dios no quiere que obedezcamos el semáforo? ¿Por qué? Porque el semáforo atiende a una cosa que la iglesia tiene en su doctrina social de la iglesia, que se llama el bien común. Los católicos tenemos que aspirar al bien común. ¿Qué es el bien común? La doctrina social de la iglesia dice, el bien común es el bien de todos los hombres, no nomás los de tu casa, no nomás los de Estados Unidos. Sobre todo esto valga para muchos católicos antiinmigrantes, ¿verdad?, que se les está olvidando su catolicismo a la hora de cuestiones de migración. No, el bien común es el bien, y eso es una cuestión de doctrina de la iglesia. El bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. ¿Qué decir todo el hombre? Hay algunos que nomás se preocupan por los enfermitos, por los que están sufriendo físicamente, etc. ¿Y su parte espiritual? Y hay algunos que no, son buenísimos y rezan y todo eso, y les vale que se esté muriendo de hambre la gente. No. El bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre en su integridad. Y entonces ahora sí, con este principio del bien común, tú dices, a ver, ¿a quién beneficia un semáforo? ¿Nada más a unos? ¿A todos? Porque si yo me lo brinco, voy a empezar a afectar la vialidad, puedo causar accidentes, etcétera, etcétera. Yo suelo decirles, miren, hasta nuestros obispos apoyan todo este drama que está pasando en migración. Deja tú, yo les digo, si ya pasaste la frontera de manera indocumentada, si rompiste, entre comillas, la ley de migración, mínimo no rompa las leyes que tienen aquí adentro del país y que sirven para que tengamos un bien común. Porque ahí sí, ni cómo defenderlos. Si tú pasaste como indocumentado por necesidad, por lo que sea, listo. Pero si vienes aquí y te pasas la luz y manejas borracho y tiras basura, y pues que, o sea, ahí cómo te defendemos, compadre. Y nosotros tenemos desafortunadamente en Latinoamérica una cultura de la corrupción, de hacer las cosas mal, etcétera. Miren, evidentemente no puedo generalizar, pero yo como misionero he estado en varias partes. Las comunidades, las parroquias más latinas, por lo general tienen los peores baños. Cochinos, rayados, etcétera, etcétera. Vayan a los restaurantes también de latinos y vean cómo están. Entonces, ¿para qué venimos a este país? ¿Para volverlo peor? ¿Para volvernos peor? ¿Para romper esas leyes que no solamente me afectan a mí? Porque cuando tú dejas sucio, cuando tú no levantas la taza, etcétera, y cuando tú dejas ahí todo orinado y todo eso, y disculpen que sea tan explícito, o sea, tú nomás estás pensando en ti. Hay que se las arregle el siguiente que se va a sentar ahí. Entonces, esto es muy importante. A la hora de obedecer leyes y todo eso, primero Dios, pero hay que entender que Dios da una autoridad a ciertos seres humanos que tenemos que respetar si esas leyes y si eso que se manda es bueno y sobre todo está en favor del bien común. Al hablar de la obediencia les dije que es demasiado amplio. Si se da la otra oportunidad, estaría dispuesto a venir, porque me gustaría explicarles la obediencia. Ahorita me voy a centrar nada más en la obediencia a Dios, que nada más es importante. Si no llego a venir otra vez más, mínimo lo dejo con lo más importante. Pero sería bueno hablar después de obedecer a Dios y después eso aplicarlo, a ver cómo juega la obediencia en el matrimonio. Porque esa es una pregunta así clave, ¿La esposa tiene que obedecer al esposo o el esposo a la esposa? ¿Qué onda? ¿Cómo está ahí la autoridad? ¿Quién tiene más puntos? Y a veces no estamos claros en eso. O preguntas como, ¿los hijos siempre tienen que obedecer a sus papás? ¿Hasta qué edad tienen que obedecer?
¿Ustedes hasta qué punto tienen que obedecer a los líderes del grupo? Pero todo eso es bien importante, no lo voy a tocar porque me quiero centrar primero en la obediencia a Dios. Si hay oportunidad, vengo otra ocasión y les doy esa otra parte. Entonces me voy a centrar solamente en la obediencia de Dios, que creo que finalmente, aunque no viniera, es lo más importante y pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. Entremos pues con esto. Hablar de elección es hablar de la voluntad. Los seres humanos tenemos un alma espiritual, diferente a los animales, por ejemplo, y diferente a las plantas. ¿Las plantas tienen alma? Sí, pero es alma vegetal. ¿Los animales tienen alma? Sí, porque el alma es el principio de vida. ¿Una planta está viva? Sí. ¿Un animal está vivo? Sí, por lo tanto tienen alma. Pero la diferencia con nosotros es que nuestra alma es espiritual. ¿Qué significa que nuestra alma sea espiritual? Que tiene ciertas potencias, por ejemplo, el intelecto y rápido freno. Pero mi perrito también es bien inteligente, ¿cómo puede decir que no malos son? No, espera, no estoy hablando de capacidad de aprender. Tu perrito puede aprender muchas cosas. Intelecto, como del alma humana, no es la capacidad de aprender, es la capacidad de abstraer, de agarrar la esencia de las cosas. O sea, el animal nunca tiene problemas existenciales, ¿verdad? Tú no vas a ver a un animal suicidándose porque su vida ya no tiene sentido. Se pone triste, lo que sea, pero nunca reflexiona sobre su vida porque no puede abstraer esto. En cambio nosotros sí. Una vez me dijeron que había como un tipo de ratoncito que sí se aventaba al mar y todo eso. Y yo investigué y nada, que es una regulación de la manada. Cuando están sobrepobladas, se avientan así de un acantilado al mar. Pero no es que están avientando y decir, no, los ratoncitos ya no tienen sentido su vida y van y se van a avientar, no. Entonces el intelecto no es, el intelecto como parte del espíritu, del alma humana, no estamos hablando de la capacidad de aprender, sino la capacidad de abstraer. Pero también, aquí viene la otra, voluntad, no es la alma humana y la de los ángeles y evidentemente Dios tienen voluntad. Evidentemente en Dios hay una voluntad perfecta. En los ángeles ya es una voluntad santificada. Pero en nosotros, pues nuestra voluntad, vamos a ver, puede jugarnos a favor o en contra. Pero esa voluntad es solamente en esta tierra parte humana. Un perrito, cuando anda en celo, se le monta la primera perrita que encuentra. Es más, si ni es perrita, si no es perrito, también se le monta. O sea, él no tiene voluntad. Tú nunca vas a ver un perrito que dice, sí, tengo ganas de aparearme y todo eso, pero voy a ser casto, me voy a aguantar. No lo vas a ver. En cambio, un ser humano, a mí me pueden traer a mujeres inclusive aquí desnudas, y por mucho de que esté latiendo mi corazón, yo decir, no las toco, porque hay voluntad. Hablar de la obediencia es hablar de la libertad. Hablar de la libertad es hablar de una acción de tu voluntad. Es decir, el tema de la obediencia, apréndanselo, tiene que ver con la voluntad. Si tu voluntad anda más perdida que Adán en el Día de las Madres, vas a tener mucho problema para obedecer. Pero no porque seas malo, todo eso. El problema principalmente es que anda ahí una cuestión mala en la voluntad. Miren, si yo les preguntara, ¿qué cosa ustedes le pueden dar a Dios que no sea de Dios? Porque a veces uno los ve bien tiernos, ¿verdad? Ay, le voy a llevar al Señor ahí en el Santísimo, le voy a llevar su veladora. Sí, no sabes cuánto necesita la veladora el Señor, no estoy minimizándolo. Bien entendido, ese gesto, listo. Pero vamos a decir, Él te está pidiendo una veladora. Al final, ¿quién creó el animal, la abeja, lo que sea, para hacer la cera? O sea, búscale todo lo que le damos a Dios. Todo lo que le damos a Dios
nos ha venido de Él. Es decir, estrictamente nosotros no le damos cosas a Dios, se las regresamos, que es diferente. Esto para bajarnos a aquellos que no, yo voy a dar alguna donación muy grandísima, compadre. ¿Y de dónde te vino todo eso? Si no es pura bendición de Dios. Así como para que Dios se sienta comprometido. Uy, sí, no, este ya donó muchísimo, ¿eh? Ya tengo una deuda con Pedrito que donó tanto. Fíjate. Tú donaste nada más lo que se te dio en bendición. Por lo tanto, a Dios tú no le puedes dar nada que Él no te haya dado primero. Salvo una cosa. Hay una sola cosa que es creada por Dios, pero Dios no ha querido tener propiedad de esto. No tiene derechos de autor con esto. Si tú no se las das, Él no la agarra. Solamente hay una cosa que Dios creó, pero que libremente no mete las manos ahí. Por lo tanto, no es suyo mientras tú no se lo des. ¿Qué será? La voluntad, exactamente. Tu voluntad es lo único que Dios, aun cuando Él la creó, no ha querido tomarla como derecho de autor. Si tú no se la das, Él no la va a tomar. Es lo único que de ti Dios no tiene, o no tiene propiedad. Lo demás, compadre, la salud. Hay algunos que se enojan porque se enferman de pronto y se enojan con Dios, compadre. ¿Y quién te dio la salud? Por eso siempre yo le digo, aquel que ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Si tú estás amando a Dios por lo que recibes de Dios, Dios en su sabiduría, en su providencia, un día te lo quita. ¿Qué? ¿Le vas a patalear? Primero te tendrías que preguntar, lo que te acaba de quitar Dios, que antes te lo había dado, ¿tiene derecho a quitártelo? Sí, porque primero no tenía el deber de dártelo. Pero sí, se pone uno bravo porque cuando se nos quita la salud, se nos quitan los bienes materiales y todo, ¿y quién es el culpable? Dios. Pero compadre, si Dios fue el que te los dio, ¿qué acaso no tiene derechos de quitártelos? Para que en su providencia tú aprendas algo. Porque evidentemente Dios cuando te quita algo, nunca es para hacerte un daño. Que nuestra mirada esté tan chiquitita es otra cosa. Pero de lo único que sí puedes estar claro, de que no te puede quitar mientras tú no se lo des, porque aunque Él lo creó, Él no toma posesión de eso, no ha querido tener posesión de eso, es tu voluntad, tu voluntad. Dice la Real Academia de la Lengua Española que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Qué es obedecer? Cumplir la voluntad de quien manda. Y aquí nos puede ayudar un gran santo que yo aprecio mucho, que es doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila. Dice que la obediencia de la voluntad consiste en negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Es decir, vamos a hacer con manzanitas. Lo único que Dios no tiene de ti, aun cuando Él lo creó, si tú no se lo das, Él no lo agarra, es tu voluntad. Listo, hermano, yo quiero darle la voluntad de Dios, yo quiero darle mi voluntad a Dios. Pues bueno. ¿Cómo se hace eso? Aquí San Juan de Ávila te está diciendo la manera de obedecer la voluntad de Dios, de entregarte a la voluntad de Dios, es precisamente morir a ti mismo. Pero es que eso lo vemos hasta en el Evangelio. Si alguien quisiera ser católico y alguien quisiera algo rapidito, no una catequesis larguísima, hermano, ¿qué tengo que hacer para hacerme católico? Pues te vas al Evangelio y Jesús nos las pone hasta facilito. Dice, 1, el que quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser católico, 1, que se niegue a sí mismo. Otra traducción, que muera a sí mismo. Otra traducción, que se vacíe de sí mismo. Otra traducción, que renuncie a su voluntad. Que se la dé a Dios.
¿Pero qué no es de Dios? No, es la única cosa que Dios no ha querido agarrar. Es la única cosa que si tú no le das a Dios, Dios no la toma. Tu voluntad. Y para empezar a ser cristiano, el Señor te está diciendo, morir a ti mismo, morir a tu voluntad. Pero fíjense, es muy curioso que después en ese mismo texto dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Yo vi, todo tiene un sentido en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura. Qué interesante que el cargar en la cruz es después de negarse a sí mismo. Jaque mate. Si alguien no está pudiendo cargar su cruz, revise si dio el primer paso. Si ya murió a sí mismo, si ya murió su propia voluntad, si ya se negó a sí mismo. Porque el que no se niega a sí mismo, pues con razón no aguantas la cruz. O sea, ¿desde cuándo tú quieres meter el segundo gol antes de meter el primero? El Señor, fíjate que te lo pone claro. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz. Pero el cargar con su cruz ya tiene que venir antes tú negarte a ti mismo. Si no te niegas a ti mismo, qué insoportable es la cruz, la que me pongas, sea física, espiritual, la que sea, insoportable. Porque te estás buscando a ti mismo todavía. Porque es tu voluntad y te resistes a aceptar lo que Dios te quiere dar. Entonces, si vamos a hablar de la obediencia primero a Dios, esa obediencia tiene y comienza con abandonar tu voluntad en las manos de Dios. En querer solamente lo que Dios quiera. Miren, este ejemplo a veces lo pongo con frecuencia. Aquí no veo tanto joven, ¿no? Pero vamos a hacer las jóvenes a las mujeres. Imagínense que están por cumplir 15 años. Sí, yo sé, ya llovió. Pero imagínense mujeres que van a cumplir 15 años. Y su papá se saca la lotería, la loto 3 veces. Y el más grande premio. Y te dice, mijita, prepárese su fiesta de 15 años, la más feliz que pueda tener en su vida. No hay límites. ¿Qué quiere hacerle en la luna? Rentamos un cohete y nos vamos para allá. No hay límites. Invite a las amigas que quiera, a los artistas que quiera. No hay límites. Hágase la fiesta más feliz de su vida. Sus 15 años van a ser su fiesta más feliz. Piensen en cómo sería su fiesta. No digan, nada más piensen. Y de pronto, ya que tienen su plan, se les aparece Jesús y les dice, me he dado cuenta de que ya vas a cumplir 15 años y te estoy preparando una fiesta. Nada más que tienes que elegir en la que estás preparando tú o en la que te estoy preparando yo. ¿Cuál eliges? Digo, si no estás sonsa, nunca vas a elegir la tuya. Porque siempre digo, ¿quién le da clases de felicidad? A quien inventó la felicidad. A quien es la felicidad misma. Cuando tú preparas la fiesta más feliz, es de acuerdo a lo que tú crees que te hace feliz. Pero ¿cuántas veces tú has buscado cosas que te hacen feliz y cuando llegas tú dices, ah, caray, ¿es esto? Así como que yo creí que iba a ser algo más grande y todo. En cambio, las cosas de Dios muchas veces no se entienden, no se alcanza a ver bien. Pero te puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que ahí se encuentra la felicidad, aunque no se entienda, aun cuando no se comprenda. Por lo tanto, obedecer primero a Dios, por encima de obedecer tu voluntad, aunque tu voluntad busque lo mejor para ti y los tuyos, pues te tienes que enterar que tu voluntad está un poco tuerta, no alcanza a ver, ni tú misma te conoces como Dios te conoce, ni tus padres ni tu esposo te conocen mejor como que Dios te conoce. O sea, le vas a dar clases a Dios de cómo hacerte feliz. ¿En serio? Fundamental esto para entender la obediencia primero a Dios.
Hay una definición, ahorita les dije la de la Real Academia de la Lengua Española, pero a mí me gusta mucho la etimología. ¿Qué es la etimología? Es este estudio de la raíz de las palabras. Gracias a esto he estudiado algo de latín y de griego, y cuando lo empecé a estudiar, como que saboreas más nuestro vocabulario, que el español es riquísimo, es uno de los idiomas más bellos, ¿verdad? Y obediencia viene del latín y en su raíz etimológica, y lo que significa es saber escuchar. Nadie va a poder obedecer. Sabemos que tenemos que obedecer a otros y todo eso, pero les dije eso ya será otro tema. Ni siquiera puede obedecer a Dios sin capacidad de escucha. Porque la propia palabra obedecer viene del latín, que significa capacidad de escuchar, saber escuchar, que no es lo mismo que saber oír. Estoy segurísimo, y no es una, bueno, sí es una pedrada que le caiga. Seguramente muchos me están oyendo, no sé cuántos me estén escuchando, porque oyendo, a menos de que estén sordos, les está entrando el sonido. Pero escuchar es razonar, entender lo que está pasando por tu oído. Y eso es obedecer. Obedecer significa tener capacidad de escuchar. No de oír, de escuchar. No sé si les ha pasado, a veces por ejemplo, si estás debatiendo en un pleito, tú te das cuenta en donde a veces yo ya mejor ni sigo. Porque aun cuando la persona se calla, porque está claro que hablar con una persona que ni siquiera te deja terminar una frase, pues ¿qué hablamos? O sea, cállate primero. Yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú te callas, tú hablas, yo me callo, etc. Cuando no hay ni siquiera eso, pues imagínate, ahí no hay diálogo. Pero hay personas que sí se callan, pero cuando les toca su parte de responder, te das cuenta que no escucharon, nada más oyeron. Es decir, mientras estaban callados, no estaban tratando de entender lo que les estabas diciendo, estaban preparando su defensa. Así va a ser imposible tener una capacidad de obediencia. Porque obedecer no es capacidad de oír, es capacidad de escuchar. Fíjate, dice San Juan de Ávila, este doctor de la Iglesia. Hago una traducción en un español más entendible para nosotros, porque el español en el que él escribió es el del siglo XVI, es un poco complicado. Así que no sé si mi traducción vaya a ser la mejor, pero me la van a entender, que es el punto. Cierto es que muchos han oído palabras de Dios y han tenido excelentes conocimientos de cosas sutiles y altas. Pero por haberse arrimado más a la curiosidad de la vista que a inclinar con obediencia la oreja de su razón, es decir, a escuchar, se les convirtió en ceguera y tropezaron en la luz de mediodía como si fuera tinieblas. Por eso, si no quieren errar en el camino al cielo, inclinen su oreja, es decir, su razón, sin tener temor de ser engañada. Inclínenla con profundísima reverencia a la palabra de Dios, que está dicha en toda la Sagrada Escritura. ¿Qué está diciendo aquí San Juan de Ávila? Pues lo que yo veo muchas veces que pasa en grupos de oración, personas que tienen kilometraje en el grupo de oración, desde que abrieron el grupo de oración y han ido tanto retiro y todo eso, y pues tú dices, bueno, señora, si usted me está presumiendo que tiene 30 años en el grupo de oración, pues ya me esperaría así como algo como mínimo ya casi para canonizarla, ¿no? Como que se le note un poquito. Y no estamos hablando de cosas malas, porque en realidad no son personas malas, pero ¿has crecido en santidad? No. ¿Y por qué? Porque no se tiene capacidad de escuchar. Miren, déjenme aventar una piedra. Lo bueno que no los conozco, y no les aplica solamente a ustedes, en general a nuestra comunidad latina no tenemos educación en esto.
Muchas personas no tienen capacidad de escuchar y se demuestra en que vienen solamente aquí a recibir todo de oído. No tienen una libretita con que apuntar. Si yo llego la próxima semana, supongamos que les voy a dar la segunda charla, vengo la siguiente semana y les pregunto ¿qué les dije? Les apuesto que no me dicen más del 20% de lo que acabo de decir. ¿Porque los creo tontos, sin capacidad de retener? No, compadre, porque tu cabeza cuando salgan de estas puertas tienen deudas, tienen trabajo, tienen escuelas, tienen tantas cosas. Por eso hay tanta gente que viene al grupo de oración y nunca crece, nunca madura, porque en realidad no tiene la capacidad de escuchar o no la está trabajando, de tenerla la tiene. Y nada más se quedan con, ahorita que termine, y chance hay alguno despistado que me diga, ay, qué bonito predicó. A mí no me interesa que me digas qué bonito prediqué, a mí me interesa que se te quede en la cabeza. Y fíjense, si no es tan importante esto, que la publicidad trabaja así. Hay empresas que gastan más en publicidad que en el producto que te venden. ¿Por qué? Porque saben que lo que venden ni siquiera es el producto. Por muy bueno que sea el producto, lo que vende es la publicidad. Si ahorita tú tienes mucha sed y piensas en Coca-Cola, tú no viste un comercial de Coca-Cola. Te metieron Coca-Cola en el freeway, en la radio, en la televisión, en un flyer, etcétera. Pues cómo no se te va a olvidar si te están bombardeando, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola. Ahora tú estás escuchando aquí una predicación y crees que nomás escuchándolo una miserable vez se te va a quedar. Si vamos a hablar de obedecer, hay que revisar la capacidad de escucha. Si vamos a revisar la capacidad de escucha, mínimo llévense una propuesta. Jamás vuelvan a venir al grupo de oración sin su cuadernito. Los únicos que salvo, y que nuestra comunidad tiene personas así, personas que no tuvieron, por ejemplo, en su país de origen ni siquiera educación, que no saben ni leer ni escribir, fíjense, a ellos curiosamente Dios sí les da una memoria bastante fina. Es como el ciego, que se le agudiza más su sentido del oído y del tacto, ¿eh? Entonces, si tú no sabes ni leer ni escribir, la pedrada no va para ti. Pero si aquí, el que sepa leer y escribir, cómprese un cuadernito, póngale cuadernito de iglesia, y siempre que venga al grupo de oración, predica quien predique, si te vas a un retiro, etcétera, llévatelo. Es más, eso te sirve después. Siempre les recomiendo, cuando vayas a visitar el Santísimo, hay gente que no aguanta estar ahí en el Santísimo. ¿Qué tal si tienes esas notitas? Las empiezas a leer y las conviertes en oración y las empiezas a masticar y empiezas a tener una actitud más de escucha. No solamente de oírla, sino de escuchar para que dé fruto. Entonces aquí San Juan de Ávila dice, hay tanta gente que tiene conocimientos grandísimos de cosas importantísimas. Es más, chance y más de uno tiene un hijo que es doctor, que ya está graduado, es licenciado, abogado, lo que tú quieras, pero que precisamente cuando estaba en la universidad perdió la fe. Hay un racimo de nuestra comunidad grandísimo de muchachos que se creen la mamá de Tarzán ya nada más porque sacan un título. Y a eso a mí me gusta decirles, ¿sabes qué? Tu mamá sin saber ni leer y escribir, pero con la humildad de saber escuchar al Señor y de saber lo verdaderamente importante que son las cosas de Dios, al final de la vida va a ser más exitosa que tú, porque tú ni con todos tus títulos vas a entrar al cielo. Y aquí estamos de paso. No estoy condenando los títulos académicos, pero si los títulos académicos sirvieron solamente para obedecerte a ti mismo en vez de obedecer a Dios, no te van a servir de mucho, o prácticamente de nada. Es importante darle la prioridad a obedecer a Dios, y obedecer a Dios es primero escuchar, no solamente oír, escuchar a Dios. ¿Cómo lo escuchamos? Principalmente en la Sagrada Escritura, ¿eh? Ahora, ojo con los fundamentalismos, porque no vaya a ser una persona que diga, ok, entonces si hay que obedecer primero a Dios, me voy a aventar la Biblia y voy a obedecer todo lo que dice ahí. Nosotros no somos protestantes, nosotros tenemos la tradición apostólica y tenemos el magisterio. La lectura de la Biblia no puede estar leída como si fuera apartada de estas otras dos dimensiones.
Porque cuando se aparta es donde hay tanto católico que se puso a leer la Biblia, yo quiero obedecer a Dios, etc. Y llegó un fundamentalismo que al punto ya funda hasta su propia iglesia, porque la iglesia católica está equivocada, etc. Entonces cuidado con esto. Les voy a dar un ejemplo de una recta obediencia y, entre comillas, desobediencia, ¿va? Entre comillas, porque no es desobediencia. Hay una santa que se llama Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, es una santa del siglo XVI. Ella era carmelita, pero de pronto el Señor le motiva a reformar la orden del Carmelo y reformarla en sus principios, porque ya ella estaba viéndose que estaban súper cómodas las monjas en su convento y todo eso. Así no empezó el Carmelo. El Carmelo, de hecho, fíjense, los carmelitas o las carmelitas tienen de fundador a alguien antes de Cristo, al profeta Elías. Entonces, tan lejecitos. Y los primeros carmelitas después de Cristo, que fueron ermitaños y pobres y todo eso, y Santa Teresa se empieza a cuestionar, ¿así no estamos viviendo aquí? Y nos decimos carmelitas. Entonces, yo no les voy a pedir que cambien las demás. El Señor me pide reformar, y de ahí nacieron las carmelitas descalzas, que les cuento una experiencia así rapidita. La primera vez que yo llegué a Los Ángeles, pues busqué un director espiritual, porque el director espiritual se quedó en México. Entonces, y pues al no conocer, entonces busco órdenes religiosas que tengan una tradición de dar dirección espiritual, y entre ellas son las carmelitas descalzos. Entonces busco y me encontré con una parroquia ahí en Los Ángeles que la dirigen los carmelitas, pero nomás decía así, carmelitas. Y yo llamo y le digo a la secretaria, oiga, quiero un director espiritual, quiero algunos sacerdotes, pero quiero hacerle primero una pregunta. Yo vi en el directorio que nada más dice carmelitas, me gustaría saber si son carmelitas descalzos. Y me dice, pues yo los veo con zapatos, hermano. Obviamente no sabía de esta reforma de Santa Teresa, ¿eh? Entonces le dije, no, es que los carmelitas descalzos tienen zapatos y tienen todo, no es que andan descalzos, la descalcez tiene un sentido espiritual, ¿va? Pero bueno, esa es la anécdota. En fin, Santa Teresa empieza a fundar a las carmelitas descalzas y agarra, pues como vivieron los primeros carmelitas. Entonces empieza, por ejemplo, con la cuestión de la pobreza. Verdaderamente vamos a ser pobres. Y empiezan sacerdotes de caché, súper inteligentes, a decirle, Madre Teresa, no sea exagerada, eso es de antes. Y ella se empieza a confundir porque quien se lo está diciendo no es un Juan Charrasqueado cualquiera. Se lo está diciendo sacerdotes formados, teólogos, buenos sacerdotes. Y se ve tan confundida que le escribe una carta a otro santo, a San Pedro de Alcántara, que era un franciscano que vivía pobrísimo. Dijo, bueno, si le voy a preguntarle de la pobreza, déjeme le pregunto a este que sabe, porque la vive. Y le manda la carta, y les voy a leer la carta para que entiendan cómo ella entró. Les estoy poniendo este ejemplo nuevamente para conectar con esto de la obediencia. Ella dice, tengo que obedecer a estos sacerdotes, que son buenos sacerdotes, que son teólogos y que saben de teología. Pero me están diciendo que el consejo que dio Jesús de la pobreza para nosotros los religiosos ya no aplica, que es fanatismo, que eso era antes Santa Teresa, bueno, no era Santa en ese entonces, Madre Teresa, eso es exagerado, no sea fundamentalista, no lea la Biblia tan así. Entonces ella se confunde porque quien se lo está diciendo es una gente verdaderamente preparada a la cual quiere obedecer. Entonces no sé si captan el conflicto. Ella quiere obedecer primero a Dios, que le recomienda ser pobres. Por ejemplo, tuve una cita, porque he visto ya hasta en internet websites católicos que dicen que Jesús no fue pobre. O sea, una tontada realmente. Porque, por ejemplo, se le acerca a uno y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y el voto de pobreza que tienen los religiosos está inspirado en Jesús. Y yo, estos católicos que dicen que Jesús no fue pobre, yo les digo, entonces me vas a decir que una Madre Teresa de Calcuta, que una Santa Teresa de Ávila, que un Charles de Foucault, que tantos santos que vivieron la pobreza, vivieron mejor la pobreza que el mismo Jesús. ¿Me estás diciendo eso? Eso es absurdo. Ellos se inspiraron precisamente porque Jesús la vivió.
Pero el conflicto de Santa Teresa de Ávila era, pues sí, veo que el Señor sí fue pobre y que me dice que a mí como religiosa tengo que obedecer mi voto de pobreza, pero aquí me sale un sacerdote bien formado y teólogo que me dice, no sea exagerada, bájele, sí, reforme, haga su nuevo convento y todo eso, pero no se ponga una pobreza así como extrema. Fíjense lo que le responde San Pedro de Alcántara a Santa Teresa. Le dice: a la muy magnífica y religiosísima señora doña Teresa de Ahumada, que nuestro Señor haga santa. El Espíritu Santo hincha el alma de usted. Vi una carta suya que me enseñó el señor Gonzalo de Aranda, y cierto que me espanté que usted ponía en el parecer de letrados, es decir, de gente preparada, lo que no es de su facultad. Porque si fuera cosa de pleitos o caso de conciencia, bien haría tomando parecer de juristas y teólogos. Es decir, obedezca a los teólogos, a esos muy buenos teólogos, pero en materias que le tocan a ellos. Su problema, Santa Teresa, es el que quiere obedecer a alguien que no le puede decir algo que desconocen, porque ellos son los primeros que no viven la pobreza. No son malos, en su área obedézcalos, pero en esto, fíjense lo que les va a responder. Porque si fuera cosa de pleitos o caso de conciencia, bien haría tomado parecer de juristas y teólogos, pero en la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que viven, con los que la viven, porque no tienen ordinariamente uno más conciencia ni buen sentimiento de cuanto bien obra. Es un español, les digo, antiguo. En pocas palabras, aquí lo que está diciendo San Pedro de Alcántara, Santa Teresa le dice: ¿qué se esperaba? Que le dijeran, sí, viva así la pobreza radical, cuando ellos son los mismos que no la viven. No son malos, están bien formados, pero no obedezca a estos que no están viviendo lo que usted necesita, una recomendación, y que es en cuestión de perfección de vida. Y dice, y en los consejos evangélicos no hay que tomar parecer. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los votos que hacen los religiosos: obediencia, castidad y pobreza. Esos son los consejos evangélicos. Se llaman consejos porque no estamos obligados. Por ejemplo, los que no somos religiosos, los que no tenemos sus votos, no estamos obligados, ¿no? Pero los que los tienen, sí. Y en los consejos evangélicos no hay que tomar parecer de si se está bien seguirlos o no, de si son observables o no, porque usualmente es algo que continuamente se es infiel. Porque el consejo de Dios no puede dejar de ser bueno, ni es difícil de guardar, sino es a los incrédulos y a los que confían poco en Dios, y a los que se gobiernan por prudencia humana, porque el que dio el consejo dará el remedio, pues Él es capaz de darlo. ¿Qué está diciendo aquí? No le pida consejos, no obedezca a estos sacerdotes que son muy buenazos y todo lo que quiera, pero el consejo para un religioso de ser pobre, ¿de quién viene? ¿De quién viene? De Jesús. ¿Qué teólogo le llega al mismo Jesús? Nada, ninguno. Entonces le está diciendo San Pedro de Alcántara, póngale primero obediencia a Dios. Él es el que está dando el consejo. No escuche a aquellos que le digan exagerada, etcétera. No. Denle, porque aquí está una cosa buena y que la está mandando el Señor, y usted quiere obedecerla con radicalidad. Listo. Y fíjate, le sigue diciendo: no hay hombre bueno que sea consejero que no quiera que seamos buenos con sus consejos, aunque nuestra naturaleza sea defectuosa. Cuanto más el soberanamente bueno y poderoso quiere y puede hacer que sus consejos le sirvan a los que le siguen. Si usted quisiera seguir el consejo de Jesucristo de mayor perfección en materias de pobreza, sígalo, porque no se dio más a hombres que a mujeres, y Él hará que le vaya muy bien, como le ha ido a todos los que lo han seguido. Y si quiere tomar consejo de letrados, de teólogos y todo esto, sin espíritu, busque muchos medios económicos, a ver si ellos valen más que el carecer de ellos, por seguir el consejo de Cristo. Que si vemos faltas en monasterios de mujeres pobres, es porque son pobres contra su voluntad, y no poder más con eso, y no por seguir el consejo de Cristo.
que yo no alabo simplemente la pobreza, sino la sufrida con paciencia por amor a Cristo nuestro Señor, y mucho más la deseada, procurada y abrazada por su amor. Porque si yo tuviese o sintiese otra determinación, no me tendría por seguro en la fe. ¿Qué está diciendo aquí San Pedro de Alcántara? Que si usted ve monjitas que tienen voto de pobreza y andan siempre quejándose de eso, o no la viven y todo eso, pues es un problema espiritual de ellas. Es como en el matrimonio. Ay, hermano, mi esposo tiene unos detalles, me dice que me ama, me es fiel. Señora, eso no son detalles, eso es lo que viene en el paquete, es lo mínimo que tendría que hacer. Pues es que ya lo ponemos así como que, tengo un excelente esposo, me es fiel, pues qué detallazo. No, nada que detallazo, es lo mínimo, a eso le entró. ¿Qué esperaba que era el matrimonio? Cuando un religioso dice, estoy viviendo la pobreza, ¿qué quieres, aplausos? No, eso viene en el paquete. Más bien escandaliza tantos religiosos que tienen voto de pobreza y no lo están viviendo. Pero esto sí, le ponen peros a los que lo quieren vivir, a los que quieren obedecer al Señor en pobreza. Les dice San Pedro de Alcántara aquí a Santa Teresa, no los escuche, escúchelos en lo que sí ellos practican, que tendrán otras cosas buenas. Pero en esto, siga al que da el consejo, que es el Señor, que está por encima de cualquier otro, y Él no se equivoca, y Él le va a ayudar a vivir la pobreza como Él la vivió. Porque dice, yo no alabo a los que tienen pobreza nada más, sino a los que lo desean por amor de Dios, que es muy diferente. Hay pobres, que diría San Agustín, que son como ricos, porque son pobres, pero si fueran ricos, harían las mismas cosas del rico, serían igual de egoístas. Ser pobre no es igual a virtud, Por eso San Pedro de Alcántara le dice aquí a Santa Teresa, siga los consejos de la pobreza de Cristo. Se me está yendo, tengo que avanzar. Dice, yo creo en esto y en todo Cristo Señor nuestro. Bueno, yo creo que ahora voy a dejar aquí la carta, me hubiera gustado leérsela completa, pero me gustaría más bien terminar con otras cuestiones. Entonces, hay que obedecer primero a Dios, y hay cuestiones que están en la Sagrada Escritura de virtud que Él quiere, y que si Él te pone a vivirlas particularmente, ten mucho cuidado en aquellos que te la quieran relativizar o bajar los ánimos de esto. Si tú quieres tener una mayor entrega, sí, consúltalo con un sacerdote, etc. Pero lo que Dios ha mandado y Él te pone en el corazón esto, dale. Salvo que no esté, por ejemplo, afectando el bien común, que eso, por eso Santa Teresa también se separó y hizo las carmelitas descalzas, porque quizás si hubiera sido injusto decir, no, ahora todas aquí las carmelitas, las no calzadas, las no descalzas, todos vamos a vivir así. Van a decir, ¿y esta quién es? ¿O qué? Nosotros queremos seguir viviendo ahí. Bueno, vivan ustedes, yo fundo la congregación, pero siempre dentro de la iglesia. La lectura de la palabra de Dios siempre tiene que estar en comunión con la iglesia. De hecho, ¿saben cómo? Es una de las mejores muertes de santos que yo haya sabido. ¿Saben cómo murió Santa Teresa? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Santa Teresa de Ávila? Por fin muero hija de la iglesia. Por fin muero hija de la iglesia. Los que verdaderamente obedecen la palabra de Dios es imposible que se separen de la iglesia. Por lo tanto, aquellos que se separan porque dizque leyeron la Biblia, la leyeron desde su propia voluntad. Por eso siempre había un francés, Voltaire, que decía que los protestantes, cada uno son papa de sí mismos. Y es cierto. Cada quien se adjudica la Biblia, la moral, el orden, y obedece la Biblia, pero la obedece de acuerdo a ¿qué? A lo que él entra en su cabeza. Por ejemplo, una mala interpretación de la obediencia, por ejemplo, de la pobreza, que también ha habido casos. Había unos que se llamaban los fraticelli. Los fraticelli fueron una rama de los franciscanos que se desviaron, de hecho fueron heréticos, es decir, se separaron de la iglesia,
en donde tomaron una lectura fundamentalista, por ejemplo, de la pobreza. Ellos podrían decirte, pero hay que obedecer primero a Dios, y la pobreza que tenemos que vivir los franciscanos tiene que ser como la que dice la Biblia. Espérate, llegas a un extremo por ignorar precisamente la autoridad de la Iglesia. Estos se le fueron en contra del Papa. Estos, por ejemplo, no tocaban ni siquiera el dinero, se los tenías que echar así en la capuchita. O sea, llegaban a un extremo, inclusive llegaron a negar los sacramentos, porque ya todo lo material, todo lo que es carne es malo y todo eso. En fin, fueron cismáticos, fueron de eso. El Papa Juan 22 o 23, no, Juan 22, Juan 23 fue mucho después. Juan 22 hizo una reforma y algunos obedecieron y estuvieron en la iglesia, pero otros, creyéndose los más santos, estos apréndanselo, porque ahora hay un montón de católicos que se creen mejores que el Papa y que andan diciendo que el Papa no es el verdadero Papa, que todo eso. Cuidado con ese tipo de gente, ¿verdad? Porque son gente como los Fraticelli, que se terminan creyendo más que la propia iglesia. La iglesia ya les queda chiquita. Pero ¿no estás viendo que en la iglesia también hay malos obispos y todo? Sí, pero siempre lo he sabido. No estoy diciendo que esté bien. Pero si eso lo vas a poner como pretexto para hacer tu sectita, para separarte, para decir yo soy el bueno y ellos son los malos, cuidado, cuidado, que eso nunca ha terminado bien en la iglesia. Dice Santa Teresa del Niño Jesús, una francesa: Jesús me hizo comprender que obedeciendo con total sencillez siempre le agradaría. Obedeciendo siempre le agradaría. Nada más que quede claro, recordemos que leyes de pecado nunca se obedecen. ¿Puedes obedecer cosas que no te gustan o cosas que tú creyeras que son mejores? Sí, sí puedes. La única cosa que tú no estás obligado a obedecer son leyes de pecado. Venga de quien venga. Si al Papa le entra una enfermedad mental y diga, ahora todos a prostituirnos, ¿le vamos a obedecer? Pues no. Salvo eso, todo lo demás, siempre tendríamos que tener una actitud de obediencia, aunque no te guste. Pero tú dices, ¿es pecado? No, entonces siempre hay que tener una actitud más a la obediencia. ¿Y por qué? Con esto termino. Porque la desobediencia siempre favorece a los enemigos de nuestra alma. ¿Quiénes son los enemigos de nuestra alma? El mundo, el demonio y la carne. ¿Qué es el mundo? El mundo no es el planeta. El mundo es el ambiente que va contrario a la lógica de Dios. Que haya hombres que se metan en ese ambiente es otra cosa, pero los hombres no son el mundo. Cuando tú ves que el aborto se está poniendo prácticamente en todo el mundo, tú dices, ¿qué viene la cultura china con la mexicana? Somos tan distintos. Pero los dos estamos metiendo el aborto. Tú dices, esto no es casualidad. Están atacando el matrimonio en Indonesia como en Guatemala. Y tú dices, son culturas tan diferentes. Qué curioso que todo el mundo se está agarrando de ese tipo de leyes, cuando son formas de pensar tan distintas. Es el mundo. Es el mundo que se está metiendo. Y es un enemigo del alma. ¿Por qué? Porque va contrario a la voluntad y a la lógica de Dios. Si tú tienes un espíritu de desobediencia, le beneficia al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que hace es precisamente desobedecer el orden que Dios quiere. El que no tiene un alma capaz de obedecer, se le pone de modito para que el mundo haga lo que quiera con él. Porque el mundo es desobediente por naturaleza. Pero bueno, el mundo. Segundo enemigo, el demonio. ¿Sabes cuándo el demonio se hizo demonio? Cuando Dios puso la prueba a los ángeles, el demonio dijo, la iglesia usa un término en latín, non serviam. Esas fueron las palabras del ángel bueno, que en ese momento terminó haciéndose un demonio. Non serviam, que significa no serviré. O en pocas palabras, con el tema, no obedeceré.
A alguien que tiene un espíritu de desobediencia se le pone de modito al demonio, porque el demonio por naturaleza es un desobediente. De hecho, él comenzó a ser demonio cuando le dijo a Dios: no obedeceré, no serviré. Y la carne no es un filete, sino es nuestra naturaleza herida. Nuestra naturaleza herida. Ese es el enemigo y de hecho es el peor, porque el mundo y el demonio están afuera. La carne la llevamos 24 horas. Tu fragilidad humana la llevas 24 horas. Dice San Juan de Ávila, y para conclusión, está hablando de la castidad, pero aplica para otras cuestiones, ¿no? Y para dar conclusión a esta materia de la causa porque se puede perder esta preciosa joya de la castidad, debes saber que la causa por la que Dios permitió que la carne se levantase contra la razón, déjenme parar rapidito aquí. ¿Cuántos les pasa lo de San Pablo? San Pablo dice en la carta a los Romanos: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Levante la mano. ¿Quién ha cometido pecados o ha metido la pata que después de cometerla dice: ¿por qué cometo esto si soy el primero que yo no quiero cometer esto? Pues están informados, aquí tengo gente afectada en su carne, que son todos, ¿verdad? Nada más que los otros se dan de santos y no levantan la mano, ¿no? Pero esta contradicción de decir: ¿por qué mi razón quiere obedecer a Dios y por qué mi voluntad no aguanta? ¿Por qué termino haciendo? Ojo, que aquí va a dar una cuestión. Si tú quieres vencer las fragilidades más grandes que tiene tu carne, una clave es ser obediente. Fíjate que lo que dice San Juan de Ávila. Y para dar conclusión de esta materia, de las causas por las que se suele debes saber que la causa por la que Dios permitió que la carne se levantase en contra de la razón en nuestros primeros padres, que de ahí lo heredamos, fue porque ellos se levantaron contra Dios, desobedeciendo su mandamiento. ¿Por dónde entró el primer pecado? Por la desobediencia. ¿Por dónde nos entró la salvación? Por la obediencia de Jesús, que dice la Sagrada Escritura, obediente a la muerte, hasta una muerte y muerte de cruz. El tema de la obediencia es fundamental, no se puede minimizar. Y sigue diciendo, ya voy a terminar. Dice San Juan de Ávila: los castigó en lo que pecaron. Es decir, que si ellos no obedecieron a su superior, si ellos no obedecieron a Dios, ahora su inferior no los obedecería. Y así la carne, que es súbdita de la razón, por este castigo se desenfrena en contra de ella. ¿Qué está diciendo aquí San Juan de Ávila? El castigo del primer pecado fue invertir las cosas. Porque yo no sé si saben, cuando resucite nuestro cuerpo, por ejemplo, ahorita todos los que están en el cielo están solamente en espíritu. Pero salvo el cuerpo de Jesús y el de la Santísima Virgen, son los cuerpos resucitados. ¿Pero qué es un cuerpo resucitado? Un cuerpo resucitado ya obedece al espíritu. Ahorita estamos nosotros al revés. El espíritu anda peleando siempre con el cuerpo porque el cuerpo siempre quiere mantener. El espíritu puede decir: sí, cómete un chocolatito, pero un chocolatito, y el cuerpo dice: no, yo me trago toda la caja, ¿no? Entonces, o sea, como que el cuerpo siempre va en contra de lo bueno, ¿eh? Como que cuando tu cuerpo resucite, tu cuerpo va a obedecer a tu razón, a tu espíritu. Y va a ser cuerpo verdadero. Es más, hasta yo les digo, no es cuestión poética. Cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado, literalmente podrás abrazar a Jesús. No es una cuestión poética. Verdaderamente vamos a poder, con nuestro cuerpo y su cuerpo, porque Él tendrá su cuerpo por toda la eternidad, vas a poder abrazar a Jesús. Digo, si eso no te emociona para ir al cielo, yo no sé qué te puede emocionar. Pero bueno, aquí el punto está, dice San Juan de Ávila: pues como Adán y Eva desobedecieron a su superior, no quisieron obedecerlo, el pecado lo que ahora nos hace es esclavo de algo inferior, porque la razón y el espíritu es primero que el cuerpo. Antes el cuerpo obedecía el de Adán y Eva
su cuerpo, ellos comían lo que tenían que comer antes del pecado. Nunca tenían exceso a la hora de comer. A las cuestiones humanas que nosotros tenemos, las hacían en su perfección. El problema es que vino la desobediencia y cambió el problema. Nos amoló a todos. Porque ahora tenemos que educar a nuestra carne para que obedezca ¿a qué? A nuestra razón. Y nuestra razón obedezca a Dios. Ese es el orden. Para eso estamos en esta vida. Para ayudar a que nuestra fragilidad vuelva a obedecer a nuestra razón y nuestra razón esté obedeciendo a Dios. Termino, dice San Juan de Ávila. Por tanto, cuídense mucho de desobedecer a sus superiores. No vaya a ser que por ello su inferior, que es la carne, se levante contra ustedes como permitió que Hadad se levantase contra el rey Salomón, su señor, y les azote y persiga, y porque su flaqueza los derribe en lo profundo del pecado mortal. El pecado que tú tengas, de la lujuria, de lo que tú tengas, si quieres empezarlo a vencer, primero revísate qué tan obediente eres a Dios. ¿Qué tan dispuesto estás para obedecer a Dios? Porque si no, no vas a salir. Porque tu carne siempre va a estar al servicio de los desobedientes máximos, que es el mundo, el demonio y tu propia carne. Cierren los ojos, vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a ver si obedecen, porque siempre que digo cierren los ojos, más de uno se queda con los ojos abiertos, pero bueno. Ya saben, si desobedecen, pues si tienen espíritu de desobediencia, ya saben lo que les toca. Voy a hacer una oración de Santa Teresa del Niño Jesús, que pide la humildad. Finalmente, no hay obediente que no sea humilde. Y por eso vamos a pedir esta virtud, que es la madre de las virtudes, para que nos haga tener un alma dócil, capaz de obedecer primero a Dios y desde luego a todos los demás hombres y autoridades que tengamos, en su justa medida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Tú guarda silencio, repítelo dentro de tu cabeza. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y su alma encontrará descanso. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo, revestido de la forma y de la naturaleza de esclavo, te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Les he dado ejemplo para que lo que he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. El discípulo no es más que su maestro. Puesto que sabes esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Quiero abajarme con humildad y someter mi voluntad a la de mis hermanas. En este caso ella era religiosa, cada quien tiene autoridades, tanto en casa, en escuela, en trabajo, sin contradecirlas en nada y sin andar averiguando si tienen derecho o no a mandarme. Nadie, amor mío, tenía ese derecho sobre ti, y sin embargo obedeciste, no solo a la Santísima Virgen y a San José, sino obedeciste hasta a tus mismos verdugos. Y ahora te veo colmar en la Santa Hostia la medida de tus anonadamientos. Qué humildad la tuya, Rey de la Gloria, al someterte a todos tus sacerdotes, sin hacer alguna distinción entre los que te aman y los que por desgracia son tibios o fríos en tu servicio. Esos sacerdotes, a su llamada, tú bajas del cielo. Pueden adelantar o retrasar la hora de la Santa Misa, que tú estás siempre pronto a obedecer su voz. Qué manso y humilde de corazón me pareces, amor mío, bajo el velo de la blanca hostia.
Para enseñarme la humildad ya no puedes abajarte más. Por eso, para responder a tu amor, yo también quiero desear que mis hermanas me pongan siempre en el último lugar y compartir las humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso quiero, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti. Ya que tú lo puedes todo, haz que nazca en mi alma la virtud que deseo. Para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia, te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Repiten conmigo ahora sí. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Para terminar este momento, nos consagramos a la más humilde, a la más obediente, aquella que se dijo la esclava del Señor, es decir, esclava, no es propietaria de su voluntad, sino de la voluntad del Señor. A nuestra Santísima Madre le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.